Muy buenas noches, mi nombre es Santiago Espina Fonnegra, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia y especialista en salud ocupacional de la Universidad CES. Les comparto la columna publicada en el Parche del Capuchino el viernes 24 de abril de 2020, titulada Reactivación laboral en tiempos de coronavirus. Desde lo teórico, antes de comenzar a desglosar el título y para contextualizar este resumen, es importante redondear el último censo en Colombia a 50 millones de compatriotas, 12.5 millones menores de 18 años, 5 millones de 19 a 24, 30 millones de 25 a 65 y 2.5 millones mayores de 65 años. De esta cifra tendríamos, grosso modo, 35 millones en etapa productiva y podríamos aproximar a casi 10 millones las personas que cotizan seguridad social, salud, riesgos laborales, pensiones. No todas aportan a caja de compensación. 5 millones realizan trabajo informal, 25% de la población general vive en zona rural, 12 millones y medio, y que en miras del teletrabajo, o mejor llamado aún, el trabajo temporal en casa, el nivel socioeconómico es directamente proporcional a la cobertura de Internet, así, estrato 1, 15%. Estrato 2, 39%. Estrato 3, 64%. Estrato 4, 83%. Estrato 5, 88%, estrato 6, 91.6%. Sin mencionar lo que este acceso a la red representa para la población estudiantil, que aunque importante, no es el motivo de este escrito y podría ser perfectamente un tema completo para realizar un conversatorio. La estrategia telepresencial implica menor desplazamiento, mejor oportunidad y resolutividad, favoreciendo el aislamiento físico de 2 metros no negociables, que debe primar en la pandemia. Garantiza el acceso a la atención de forma remota y favorece al medio ambiente disminuyendo la huella de carbono. Sin embargo, no todos los trabajos se pueden realizar desde la residencia y se vuelve difícil para un 75% del gremio trabajador el de más riesgo de contagio en este contexto laboral, servicios de salud, manufactura, algunas ventas minoristas y el proceso de alimentación desde el cultivo hasta la mesa, exceptuando tal vez y de forma relativa lo domiciliario. El porcentaje restante, 25%, está más asociado a labores administrativas, financieras y propias de la tecnología y la computación. Recuerdo como me decía un oficial de construcción en el consultorio: médico, no puedo revolver el cemento ni pegar adobes desde mi casa, lo mío está en la obra. Este reintegro laboral paulatino entre el 27 de abril y el 11 de mayo, inmerso en la pandemia por SARS-CoV-2, COVID-19 y con una cuarentena con miles de adjetivos calificativos, disciplina social, responsable, gradual, inteligente, preventiva, obligatoria, que hasta para memes se ha prestado, es la forma que ha encontrado el gobierno para retomar el agro, el gremio obrero y la manufactura, haciendo hincapié en que la rama textil podría incluso llevar las máquinas de costura a la vivienda de sus personas empleadas, de ser viable. En este contexto, por cada 100 empleadas se alternarán grupos de 20 personas para que trabajen 2, 3 veces por semana, siguiendo los administrativos teletrabajando confinados en sus hogares, moviendo solo una vez por semana la producción a sitios de almacenamiento y realizando las ventas de manera virtual sin que aplique el cambio de prendas por ahora. Barberías y peluquerías podrán prestar sus servicios previo registro gubernamental y solo podrán atender 10 clientes diarios, previa cita y sin servicio a domicilio. Las cibersalas solo prestarán servicios de copiado e impresión, entre otras, sin habilitar en ningún momento el servicio de cómputo, y las entidades bancarias continuarán en horarios que no sobrepasen las 6 horas de atención diaria. En cuanto a la movilización de personas, sigue permitido solo el transporte urbano más no el rural, siendo ideal 2 pasajeros en taxi y la movilidad masiva solo al 35% de la capacidad máxima, buses, busetas, metro, cable cabinas, sistemas integrados en general. Recordando que los establecimientos de esparcimiento y de encuentros masivos continuarán cerrados en teoría por 1 año y medio, gimnasios, estadios, discotecas, bares, parques, entre otras. La vida social cambiará a nivel mundial y todo lo que conocemos hasta hoy se reestructurará. Por lo anteriormente mencionado, le da así el gobierno prioridad a la vida productiva del país, reactivando por sectores la economía, más no la vida social aún, siendo el ocio parte de esta y también importante para la salud mental, por lo cual hay que tener mucha paciencia, pues si bien es cierto que es importante salir por el sustento diario para una gran parte de la población colombiana y que mata más el hambre y la sed que este coronavirus, también es de resaltar que no hay cama para tanta gente en las unidades de cuidados intensivos, las UCI, y la cuarentena es literalmente vital.
por lo cual no deben ser excluyentes. Cambiando un poco de tema, y sin ser mi campo del saber el económico, se encuentra en la literatura que una empresa organizada, solvente, con un buen flujo de caja y una renta neta adecuada, debe permitirle, por lo menos a las personas dueñas de la misma, un año de tranquilidad financiera. Sin embargo, por un muy buen colchón que se tuviera, no se esperaba vivir una situación como la actual y a la mayoría de la gente le genera preocupación, sin importar que sean personas empleadas, autoempleadas, dueñas y o inversionistas. Con todo el respeto, aprovecho para hacer un llamado, sin importar su posición económica, pues ya hemos visto banderas rojas también en estratos medios y altos, a quienes tienen la nevera llena y plata en el bolsillo, y por simple capricho, comportándose de forma egoísta, insisten, critican, no aportan constructivamente y se pasan por alto la cuarentena, poniéndose y poniendo voluntariamente en riesgo a sus seres queridos. Como que aún este sacudón del planeta no les hace entender las verdaderas prioridades en la vida, más allá de lo material, donde debe primar la solidaridad, la compasión, la nobleza, la humildad, el perdón y la tolerancia. Así suenen a frase de cajón. Para reducir el impacto en las actividades económicas es importante que los empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la prevención, mitigación, contención, las tres fases de una epidemia mundial. Todo esto basado en buenas prácticas que arrojen resultados positivos en una emergencia sanitaria y social que requiere acciones efectivas, jugando un papel fundamental en la minimización de la probabilidad de transmisión y el impacto en la sociedad, y adoptando medidas que reduzcan el riesgo de contagio a corto plazo para los empleados y los costos que esto conlleva a largo plazo para las empresas y la economía en general. Apoyados en cuatro pilares: protección de las personas, trabajadoras, proveedoras, clientes, visitantes, estrategias de reactivación, un marco de trabajo, orientación para el mantenimiento y la sostenibilidad, todos ellos enfocados en la calidad y la productividad. En cuanto a la bioseguridad, un término muy arraigado al personal de salud y al expuesto a químicos y radiaciones ionizantes, entre otras, cobra importancia desde ahora en los sistemas de vigilancia epidemiológica para cualquier pyme, pequeña o mediana empresa, o las grandes, pues va de la mano de aún más exhaustiva la limpieza y la desinfección, así como la prevención del contagio y la adopción de elementos de protección personal que no eran propios de la visión o misión empresarial. Se habla del uso de lámparas UVC que han sido útiles para la desinfección de otros microorganismos, pero apenas se está adaptando y relacionando su uso con el no tan nuevo coronavirus, por lo que para concluir su utilidad aún amerita más pruebas, y teniendo presente que periodos de exposición continua por más de un año a este tipo de radiación pueden ocasionar alteraciones oculares o dermatológicas, afectar ojos y piel. Como han estado agotados por momentos y se elevó notablemente su precio, los tapabocas pueden ser reutilizados con ciertas medidas, haciendo la salvedad del deber ecológico, pues no se está cambiando el plástico del mar y los ríos por contaminación con guantes y tapabocas. Los de tela se pueden lavar con agua y jabón y secar al sol, pero los quirúrgicos o los N95 pueden reutilizarse lavándoles sin el uso de alcohol o hipoclorito, pues degradan el filtro y su respectiva eficiencia, y secándoles a una temperatura de 65 más o menos 5 grados Celsius, garantizando menos de un 30% de humedad, lo que permite que no se destruyan y puedan reutilizarse hasta 50 veces, desde que se le realice un ciclo de desinfección de 30 minutos como mínimo y máximo. También es útil el calor y la radiación ultravioleta, UV, como segunda opción, con reutilización óptima para 10 ciclos y con leve deterioro a partir del ciclo 20, pues no se daña aún el filtro, pero sí el material elástico que ajusta el tapabocas a la cara, por lo cual pierde su utilidad. El desinfectante de manos, el alcohol glicerinado o llamado antibacterial, así no tenga antibióticos, por lo cual no genera resistencia, los elementos de protección personal, los termómetros infrarrojos sin contacto, el alcohol con concentración de más del 70% y el hipoclorito al 0.5% u otros desinfectantes deben ser parte de la selección de insumos y suministros ideales en el proceso de limpieza y desinfección, y deben ser revisados por cada organización para verificar que no se afecten sus productos, materiales, maquinaria y equipo, de acuerdo a las características de cada proceso productivo, sin olvidar que siempre se debe hacer limpieza con fricción y arrastre antes de pasar a la desinfección, y se sugiere que la misma sea realizada antes de iniciar la jornada, cada 2 o 3 horas de trabajo y al finalizar el laburo.
Si hay atención al público, idealmente que sea a través de vitrinas o ventanillas y no olvidarse de citófonos, micrófonos, esferos, datáfonos, grifos, picaportes, entre otros, teniendo presente la permanencia de este virus hasta por 8 horas en los guantes, 1 a 2 días en la ropa, la madera o el vidrio y más de 4 días e incluso en el plástico y los tapabocas. La aspersión de desinfectantes se encuentra en investigación, pues algunas sustancias de las utilizadas, aplicadas directamente sobre las personas, pueden producir náuseas, mareos, vómitos, irritación en la piel y en los ojos, alteraciones respiratorias, entre otras. Generan una desinfección exterior superficial, pues no existen pruebas científicas de efectividad que impregnen toda la ropa por su característica porosa, y siendo solo útiles por ahora, aspergidos sobre trabajadores que cuenten con trajes integrales y aislamiento especial, que cuentan con superficies no porosas, siguiendo protocolos estrictos para su aplicación, sumado además a la fabricación de algunas cabinas sin estándares de calidad. Sin embargo, existen sustancias amigables con el ambiente y demás seres vivos que deberán revisarse, así como el uso del ozono, que aunque en teoría podría ser útil, puede ser contraproducente para las personas que tengan un proceso respiratorio de base. Ojo, quienes aún así los utilicen, tengan presente que no deben ingresar a la cabina con el tapabocas puesto, pues pierde su efectividad al humidificarse. Y si se mojan la cara con la aspersión, hay que evitar tocársela sin un previo lavado correcto de manos. Los tapetes desinfectantes son de gran utilidad, pues literalmente caminamos con el virus en nuestros zapatos, en las suelas, y se torna como una medida importante para entrar y salir de las instalaciones. Por encima de todo lo anterior, aplicado a toda la población, y así ya algunos seres humanos estén cansados del mismo discurso, nada está por encima de toser o estornudar hacia el hombro, el lavado correcto y periódico de las manos y el aislamiento físico de 2 metros. Para no extenderme más y digerir mejor el contenido, les sugiero consultar las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia, los protocolos de algunas administradoras de riesgos laborales y textos en la web para ahondar al respecto en caso de dudas o de querer reafirmar o ampliar la información. En la segunda parte se mencionará la función de las ARL en esta pandemia, las recomendaciones de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y lo aplicado a la práctica. Sinopsis que espero esté lista para el parche de capuchino este mismo fin de semana, antes de que el país comience el reintegro laboral y pueda ser información de utilidad a corto y mediano plazo. Gracias por su tiempo.